las cosas materiales. Y otra vez acerca de Dios que existe. ¿Ya? Sobre la primera parte del título, quiero hacer algunos comentarios, porque en esta meditación se va a ver el tema de la esencia de las cosas materiales, y en la siguiente y última meditación, en la sexta, se va a ver el tema de la existencia de las cosas materiales. Y esto ha dado lugar a indicar de que en este aspecto la filosofía cartesiana se diferencia de la filosofía escolástica, especialmente de la filosofía de Tomás de Aquino. Porque varios intérpretes, entre ellos Jorge Secada, señalan que la metafísica cartesiana es una metafísica de carácter esencialista, en contraste con la metafísica tomista, que sería de carácter existencialista, entre comillas. ¿Ya? ¿A qué nos referimos? Que en el caso de Tomás de Aquino, lo que tiene prioridad es el conocimiento de la existencia de algo. Lo primero que Tomás de Aquino pregunta es si algo existe. Y una vez que se ha demostrado la existencia de algo, se pasa a discutir cuál es su esencia. Eso, por ejemplo, se da en el caso de Dios en la Suma Teológica. La primera pregunta que aparece ahí en la Suma Teológica es si existe Dios, ¿no? Y esa pregunta la intenta responder Descartes con sus famosas 5 vías de la existencia de Dios, ¿no? Por si acaso es la traducción castellana del texto francés, ¿no? Ok, gracias, Giancarlo. Entonces, en Tomás de Aquino se pregunta primero si existe Dios y se intenta responder esa pregunta con las 5 vías. Y una vez que se ha establecido que Dios existe, recién se plantea la pregunta, ¿qué es Dios? ¿Cuál es su esencia? ¿No? Entonces, a esa postura, algunos le llaman, en un sentido muy especial, distinto al contemporáneo, le llaman postura metafísica existencialista, donde el conocimiento de la existencia se da primero y es condición para que luego se investigue la esencia de algo. Si yo no sé si algo existe, no puedo investigar lo que es, según esta postura que sería la de Tomás de Aquino. En cambio, en Descartes las cosas cambian. Las cosas se plantean a la inversa. Él primero pregunta qué es algo y luego pasa a la investigación de la existencia de algo. Y eso se logra ver en este caso, porque la quinta meditación se llama acerca de la esencia de las cosas materiales. Como ustedes saben, hasta ahora no se ha resuelto el tema de la existencia de las cosas. Todavía no se ha discutido el tema de la existencia. Eso lo va a hacer Descartes en la sexta meditación, que se titula Acerca de la existencia de las cosas materiales y de la distinción real entre el alma y el cuerpo del hombre. ¿Ya? Entonces, si él primero aborda el tema de la esencia y luego de la existencia, ¿qué implica eso? En primer lugar, que puedes hablar de la esencia de algo sin saber si existe o no. Y en segundo lugar, para abordar el tema de la existencia de algo, tienes que haber previamente discutido cuál es su esencia. A lo primero, a conocer la esencia de algo sin saber si existe o no, se le llama esencialismo independiente. Es decir, yo puedo conocer la esencia de una sustancia
independientemente que yo sepa o no si existe. Y la segunda afirmación, solo puedo conocer la existencia de algo si yo primero he indagado acerca de su esencia, se le llama esencialismo dependiente. Y ambas tesis las está asumiendo Descartes en este punto. Los cuerpos se pueden conocer en términos esenciales, aunque no se haya decidido su existencia fuera de la mente. Pero solo se puede discutir más adelante si los cuerpos existen si sabemos lo que son. Solo si sabemos lo que son, solo si conocemos su esencia, podemos más adelante indagar si existen o no. Por lo tanto, el conocimiento de la esencia es necesario, es una condición sine qua non para luego discutir en la última meditación si los cuerpos existen fuera de la mente. Y lo otro que anuncia el título es el tema de Dios nuevamente. Y es importante resaltar que en esta quinta meditación Descartes va a abordar el tema de Dios, pero utilizando un argumento distinto a los que hemos visto en la tercera meditación. Y el argumento que va a utilizar acá es el que Immanuel Kant denominó, bautizó con el nombre de argumento ontológico, ¿no? Con ese nombre lo bautizó Kant, y es un argumento de carácter analítico, no de carácter causal, como los argumentos de la tercera meditación. ¿Ok? Entonces, en conclusión, esta meditación va a abordar el tema de la esencia de los cuerpos y va a volver sobre Dios para demostrar su existencia usando el argumento ontológico. Por si acaso, Descartes no utilizó la expresión argumento ontológico, la usó Kant, pero ya se ha hecho frecuente usar esa expresión, ¿no? Me quedan muchas otras cosas por examinar referentes a los atributos de Dios y referentes a mi propia naturaleza, es decir, a la de mi espíritu, pero tal vez en otra ocasión retome de nuevo su investigación. Ahora, después de haber tomado nota sobre lo que hay que hacer o evitar para llegar al conocimiento de la verdad, lo principal que tengo que hacer es salir y desembarazarme de todas las dudas en las que he caído en estos días pasados y ver si no se puede conocer nada cierto con respecto a las cosas materiales. Pero antes de que examine, escuchen, pero antes de que examine si hay cosas tales que existen fuera de mí, debo considerar sus ideas en tanto que están en mi pensamiento y ver cuáles son las distintas y cuáles las confusas. Entonces, antes de discutir si fuera de mi mente hay cuerpos, cosa que todavía sigue en duda, debo examinar las ideas que están en mí, las ideas que yo tengo acerca de los cuerpos, y ver cuál de ellas es clara y distinta, ¿no? O cuáles son claras y distintas. En primer lugar, imagino con distinción esa cantidad que los filósofos llaman vulgarmente la cantidad continua, o bien la extensión en longitud, latitud y profundidad que se halla en esa cantidad, o más bien en la cosa a la cual es atribuida. Además puede enumerar en ella muchas partes diversas y atribuirle a cada una toda clase de magnitudes, de figuras, de situaciones y de movimientos. Y en fin, puedo asignar a cada uno de esos movimientos toda clase de duraciones.
Se pasó este señor, me llama uno de Oncosalud, le digo, estoy en una reunión virtual y a toda costa quiere dar información y comienza a hablar rápido. Me dice, te voy a dar información de manera breve. No, comenzó a hablar, le tengo que cortar, pues porque si le estoy diciendo que estoy ocupado, se pasó, en fin. Ya, y no solo conozco estas cosas con distinción, cuando las considero en general, sino que también por poco que aplique mi atención a ello, concibo una infinidad de particularidades con respecto a los números, las figuras, los movimientos y otras cosas semejantes, cuya verdad se muestra con tanta evidencia y concuerdan también con mi naturaleza, que cuando comienzo a descubrirlas, me parece que no aprendo nada nuevo, sino que más bien me acuerdo de lo que sabía ya antes. Es decir, que percibo cosas que estaban ya en mi espíritu, aunque todavía no hubiera dirigido mi pensamiento hacia ellas. Y no sé si hasta ahí hay algún comentario, pero número uno, está interesado Descartes en conocer si existen cuerpos, obviamente fuera de la mente. En segundo lugar, señala que antes de poder abordar ese tema, tiene que evaluar, examinar las ideas que tiene acerca de los cuerpos, para poder ver cuáles son claras y distintas y cuáles son más bien oscuras y confusas. Y lo que está diciendo hasta ahora es que lo que concibe de manera distinta, ¿no?, es que los cuerpos tienen cantidad continua, que tienen dimensiones, longitud, latitud, profundidad. Es decir, concibe con claridad que los cuerpos son cosas extensas, ¿no? Y que además de tener extensión, dimensiones, tienen movimiento, ¿no? Y algo que llama la atención es que dice que todas estas cosas que comienza a tomar en cuenta son como una suerte de recuerdo, ¿no? Que en el fondo ya eso lo tiene en sí mismo y se expresa de una manera bastante platónica, ¿no? Que hace pensar un poco en el tema de la reminiscencia de Platón, ¿no? Porque dice, y no solo conozco estas cosas con distinción cuando las considero en general, sino que también por poco que aplique mi atención a ello, concibo una infinidad de particularidades con respecto a los números, las figuras, los movimientos y otras cosas semejantes, cuya verdad se muestra con tanta evidencia y concuerdan también con mi naturaleza, que cuando comienzo a descubrirlas me parece que no aprendo nada nuevo, sino que más bien me acuerdo de lo que sabía ya antes. Es decir, que percibo cosas que estaban ya en mi espíritu, aunque todavía no hubiese dirigido mi atención, disculpe, mi pensamiento hacia ellas. Entonces, de entender como que es una idea que está en él y que lo que está haciendo es explicitarla, sacarla a la luz, ¿no? Como alumbrarla. En todo caso, es una manera de hacer referencia al carácter innato de la idea de cuerpo, eh, entendido el cuerpo como una cosa extensa con dimensiones, ¿no? Con largo, ancho, profundidad, ¿no? Y lo que encuentro aquí más digno de ser considerado es que descubro en mí una infinidad de ideas acerca de ciertas cosas que no pueden ser estimadas como pura nada, aunque tal vez no tengan ninguna existencia fuera de mi pensamiento, y que no son imaginadas por mí, aunque esté en mi libertad pensarlas o no pensarlas, pero tienen sus naturalezas verdaderas e inmutables, como por ejemplo cuando imagino un triángulo.
aunque tal vez no haya en ningún lugar del mundo, fuera de mi pensamiento, una figura tal, y nunca la haya habido, sin embargo no deja por ello de haber cierta naturaleza o forma o esencia determinada de esa figura, la cual es inmutable y eterna. No la he inventado, ni depende de ninguna manera de mi espíritu, como se muestra por el hecho de que se puedan demostrar diversas propiedades de ese triángulo, a saber, que los tres ángulos son iguales a dos rectos, que el ángulo mayor está sostenido por el lado mayor, y otras semejantes, las cuales ahora, lo quiera yo o no, reconozco con mucha claridad y mucha evidencia que están en él, aunque yo no haya pensado de ninguna manera en ello antes, cuando imaginé por vez primera un triángulo. Y por lo tanto, no se puede decir que yo las haya imaginado o inventado. Me gustaría escuchar comentarios. ¿Qué les parece? ¿Qué comentario le suscita este texto? Giancarlo. Sí, profesor. Bueno, la verdad es que es una de las páginas más que denotan más el intelectualismo de Descartes. De hecho, Theo Verbeek, traductor de Descartes holandés que ha participado en la constitución de la edición de la Pleiad, titula uno de los ensayos que dedica a Caroline Thyssen-Schuiten, una cartesiana holandesa también, como Descubro en mí una infinidad. También hace títulos así como que el amor es algo que calienta el corazón. Bueno, tiene títulos bastante llamativos, digamos, en base a las frases que menciona Descartes en sus textos, pero quizás es las páginas más platónicas de Descartes que hay respecto a la anamnesis o también a las formas en las que Descartes concibe cómo es que el cuerpo está completamente separado de la mente y no hay forma en que una idea que se descubre en la mente, en la infinidad que se descubre en la mente, dependa de lo exterior. Tal vez es previo a la demostración de la exacta correspondencia entre lo que uno siente y de lo que uno piensa y lo que está afuera, pero de todas maneras hay muchas referencias a Platón implícitas y explícitas en estas líneas. Sí, y es casi imposible no evocar a Platón, ¿no? Porque habla como que, o dice, ¿no? Que siente que no aprende algo nuevo, sino que en el fondo está acordándose o recordando de algo que ya está ahí en su alma, ¿no? Lo que yo considero es que está queriendo destacar el carácter innato de la idea de cuerpo. Si la idea de cuerpo no es una idea que venga de fuera, no es una idea que sea producto de la imaginación, sino que es una idea que está ya inscrita en la mente humana, es una idea innata, y por lo tanto, cuando hace esta reflexión Descartes, lo que está haciendo en el fondo es sacar del fondo del alma este concepto, ¿no? Esta idea. Y además, para destacar el carácter innato de la idea, está hablando de que estas ideas que le pertenecen al yo, a la mente, por naturaleza, tienen una esencia inmutable, una naturaleza inmutable. Y pone otro ejemplo, ¿no? De las matemáticas, pone el ejemplo del triángulo. El triángulo tiene una esencia, ¿no?
que no podemos variar de manera antojadiza o que no podemos modificar de manera arbitraria. Y en eso radicaría la diferencia, o una de las diferencias, entre una idea innata y una idea de carácter facticio o ficticio. Las ideas que son producto de la imaginación sí se pueden modificar de manera libre. No habría ningún problema en modificar una idea que hemos fabricado en base a la imaginación, como sería la idea de Centauro, la idea de Pegaso, la idea de Sirena. Podríamos recrearla de maneras diversas, pero una idea innata contiene una naturaleza inmutable, una esencia invariable. Y es el caso de la idea de cuerpo. Tú no puedes pensar el cuerpo sin extensión. Le pertenece al cuerpo ser extenso. Esa es su naturaleza y es algo invariable, ¿no? Hablar de un cuerpo sin extensión, eso sería una contradicción en los términos, es un imposible. Así como hablar de un triángulo que no tenga tres lados, también es imposible. Entonces, las ideas innatas no vienen de la imaginación. Las tenemos constitutivamente por nuestra naturaleza y se caracterizan y se diferencian de las otras ideas ficticias porque las ideas innatas tienen o contienen una naturaleza simple, una esencia, ¿no? Y por eso es que en torno a ellas es posible realizar demostraciones. Por eso dice, ¿no? Y lo que encuentro aquí más digno de ser considerado es que descubro en mí una infinidad de ideas acerca de ciertas cosas que no pueden ser estimadas como pura nada. Y la idea no es una pura nada, tiene un contenido, y ese contenido es una esencia. Aunque tal vez no tengan ninguna existencia fuera de mi pensamiento, y que no son imaginadas por mí, aunque esté en mi libertad pensarlas o no pensarlas, pero tienen sus naturalezas verdaderas e inmutables. Como por ejemplo cuando imagino un triángulo, aunque tal vez no haya en ningún lugar del mundo, fuera de mi pensamiento, una figura tal, y nunca la haya habido, sin embargo no deja por ello de haber cierta naturaleza, o forma, o esencia determinada de la figura, la cual es inmutable y eterna. No la he inventado yo, ni depende de ninguna manera de mi espíritu. Como se muestra por el hecho de que se puedan demostrar diversas propiedades de ese triángulo, a saber, que los tres ángulos son iguales a dos rectos, que el ángulo mayor está sostenido por el lado mayor, y otras semejantes, ¿no? Entonces, las ideas innatas contienen una naturaleza inmutable y eterna, una esencia inmutable y eterna. No son producto de la invención humana como son las ideas ficticias o facticias. Ahora, eso dice que es independiente de que exista la cosa fuera de la mente, ¿no? Independientemente de que exista fuera de la mente, estas ideas, como la idea de cuerpo, contienen una naturaleza, una esencia. En el caso de los cuerpos, la esencia es la extensión. Es algo inseparable de la idea de cuerpo.
Si habláramos de un cuerpo que no es extenso, estaríamos yendo en contra de esa esencia y estaríamos cayendo en contradicción, ¿no? Sigamos con el siguiente párrafo. Y no viene el caso objetarme aquí que tal vez esta idea de triángulo haya venido a mi espíritu por intermedio de mis sentidos, porque alguna vez he visto cuerpos de figura triangular, porque puedo formar en mi espíritu una infinidad de otras figuras de las cuales no puede tenerse la menor sospecha de que alguna vez hayan caído bajo mis sentidos. Y sin embargo, no dejo de ser capaz de demostrar diversas propiedades respecto a su naturaleza. También como respecto a la del triángulo, las cuales, es cierto, deben ser todas verdaderas, puesto que las concibo claramente, y por lo tanto son algo y no una pura nada, porque es evidente que todo lo que es verdadero es algo, y he demostrado ya con amplitud, más arriba, que todas las cosas que conozco con claridad y distinción son verdaderas. Y aunque no lo hubiese demostrado, sin embargo, la naturaleza de mi espíritu es tal que yo no podía impedirme estimarlas como verdaderas mientras las concibo clara y distintamente. Y me acuerdo de que también cuando todavía estaba atado con fuerza a los objetos de los sentidos, había contado entre las más constantes verdades aquella que concebía con claridad y distinción respecto de las figuras. Los números y las demás cosas que pertenecen a la aritmética y a la geometría. Pero si el solo hecho de que puedo sacar de mi pensamiento la idea de una cosa, se sigue que todo lo que reconozco clara y distintamente que pertenece a esta cosa, le pertenece en efecto, ¿no puedo acaso sacar de allí un argumento y una prueba demostrativa de la existencia de Dios? Es cierto que no encuentro menos en mí su idea, es decir, la idea de un ser soberanamente perfecto, que la de cualquier figura o de cualquier número. Y no conozco con menos claridad y distinción que una existencia actual y eterna le pertenece a su naturaleza, de lo que conozco que todo lo que puedo demostrar de alguna figura o de algún número pertenece en verdad a la naturaleza de esa figura o de ese número. Y por lo tanto, aunque se hallara que todo lo que he concluido, escuchen esto es alucinante, y por lo tanto, aunque se hallara que todo lo que he concluido en las anteriores meditaciones no es verdadero, la existencia de Dios debe pasar en mi espíritu, por lo menos como tan cierta como he estimado hasta ahora todas las verdades de las matemáticas, que solo se refieren a números y figuras, aunque en verdad esto no se muestra a primera vista por completo evidente, sino que parezca tener una apariencia de sofisma. ¿Algún comentario aquí? Sí, profesor, Descartes está llevando las ideas, los pensamientos en forma dinámica hacia las matemáticas. ¿Cómo decías, Tulio? Que Descartes está llevando las ideas hacia el campo de las matemáticas.
¿Qué es lo que quieres exactamente decir con eso? Lo decía por el simple hecho de comprobar lo existente, ya lo utilizaba de una forma rigurosa. El componente de cada cosa que pensamos era de la idea. Mediante su método ya se podía comprobar matemáticamente cada cosa. Eh, de hecho que no ya hemos indicado que Descartes es un autor que tiene como un referente, como un paradigma las matemáticas y pone continuamente ejemplos matemáticos. Ejemplos matemáticos para abordar los temas metafísicos o para ilustrar acerca de un tema de su metafísica, ¿no? En este caso, ha puesto el ejemplo del triángulo, por ejemplo, ¿no? Con la intención de decir que esa idea no la hemos obtenido de los sentidos, no es producto de la imaginación, es una idea innata que contiene una naturaleza inmutable y eterna, y que hay un contenido allí eterno, ¿no? También en eso hay un eco platónico, aunque Descartes está hablando de ideas que están en la mente. Sin embargo, esas ideas contienen esencias inmutables, tienen un contenido invariable. Y eso se recordaba a Platón, que hablaba de ideas inmutables, eternas, tomándonos un poco una licencia, esencias inmutables, ¿no? Claro, Platón no hubiera utilizado la palabra esencia, ¿no? Porque es una palabra de origen latino, pero la utilizo para hacer referencia a la perspectiva platónica de ideas que permanecen y que por su eternidad e inmutabilidad son lo más real que puede haber. Bueno, Descartes no habla de ideas que están fuera de la mente, pero sí, estando en la mente, contienen naturalezas eternas e inmutables, lo cual significa que el contenido de la idea no es reductible al ser del cogito, ¿no? En esas ideas hay una esencia que de alguna manera sobrepasa el carácter temporal, el carácter cambiante del mismo yo pensante. El yo tiene ideas que tienen una esencia que ese yo no puede modificar a voluntad o que no puede variar de manera antojadiza, ¿no? Y claro, a partir de ese ejemplo, también nos dice que ocurre eso con la idea de cuerpo. Así como el triángulo es una figura de tres lados, necesariamente, esa es su esencia, y no podemos desligar la idea de triángulo de la idea de tener tres lados, tampoco podemos desligar la idea de extensión de la idea de cuerpo. Más bien, cuando yo pienso en un cuerpo, lo que constituye la naturaleza inmutable, lo permanente, lo eterno, es eso, una realidad extensa y en movimiento. Eso es lo que capto de manera clara y distinta. Y eso no está sometido a mi voluntad. No es que yo pueda cambiar la esencia de un triángulo o la esencia de un cuerpo. Mi mente no cambia eso. Mi mente simplemente, ante esa esencia,
adopta una actitud contemplativa, y reconoce allí una verdad, ¿no? Una verdad invariable. Ahora, por este camino, Descartes quiere desarrollar un nuevo argumento de la existencia de Dios, tomando en cuenta que también en la idea de Dios hay un contenido, hay una esencia. El triángulo, el cuerpo, el yo tienen esencias, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice respecto a Dios, ¿no? Y por lo tanto, aunque se hallara en todo lo que he concluido en las anteriores meditaciones, disculpen, y por lo tanto, aunque se hallara que todo lo que he concluido en las anteriores meditaciones no es verdadero, la existencia de Dios debe pasar en mi espíritu, por lo menos como tan cierta como he estimado hasta ahora todas las verdades de las matemáticas, que solo se refieren a números y figuras, aunque en verdad esto no se muestre a primera vista por completo evidente, sino que parezca tener una apariencia de sofisma. Ajá. De la existencia de Dios para Descartes debe ser tan verdadera, al menos como son las matemáticas. Porque habiéndome, bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Si uno contemplara la idea de Dios y se centrara en esa esencia o naturaleza inmutable que esa idea contiene, uno debería concluir con total evidencia que Dios existe, con una certeza al menos como la de las matemáticas. Sin embargo, para muchos no es evidente que sea así, porque sospechan eh, que hay allí un sofisma, ¿no? Entonces Descartes continúa, porque habiéndome acostumbrado en todas las demás cosas a distinguir entre la existencia y la esencia, me persuado con facilidad de que la existencia puede ser separada de la esencia de Dios, y que se puede así concebir a Dios como no siendo actualmente. Pero sin embargo, cuando pienso en ello con más atención, encuentro con evidencia que la existencia no puede separarse de la esencia de Dios, tanto como no puede separarse de la esencia del triángulo rectángulo la magnitud de sus tres ángulos, que igualan a dos rectos. O bien de la idea de una montaña, la idea de un valle, de tal manera que no hay menos repugnancia en concebir un Dios, es decir, un ser soberanamente perfecto, al que le falte la existencia, es decir, al que le falte alguna perfección, que en concebir una montaña que no tenga valle. Miren esas comparaciones. Es decir, no podemos pensar en un triángulo cuyos ángulos no sumen dos rectos. No podemos pensar en una montaña sin valle. De análoga manera, no podemos pensar a Dios como no existente. No podemos separar en Él, como sí lo hacemos en otros casos, esencia y existencia. Quien conoce la esencia de Dios ve con evidencia que tiene que existir.
Ahora, ¿cuál es la esencia de Dios? Ya lo ha dicho. Ser soberanamente perfecto. Es decir, reunir todas las perfecciones. Quien capta esa idea de que Dios es un ser que tiene todas las perfecciones, ve con evidencia que tiene que existir, porque sería una contradicción decir que el ser que tiene todas las perfecciones no existe. Porque si no existiera, no tendría todas las perfecciones. Sería contradictorio que aquel que tiene todas las perfecciones carece de existencia. Entonces, es tan contradictorio pensar en que Dios no existe como pensar que los ángulos de un triángulo no suman 180 grados o como pensar en una montaña sin valle. Ahora bien, aunque yo no pueda en efecto concebir a Dios, un Dios sin existencia, como tampoco una montaña sin valle, sin embargo, así como del solo hecho de que yo concibo una montaña con valle, no se sigue que hay una montaña en el mundo, así aunque yo conciba a Dios con existencia, parece que tampoco se sigue por ello que haya uno que exista. Porque mi pensamiento no le impone ninguna necesidad a las cosas. Y así como solo depende de mí el que imagine un caballo alado, aunque no haya ninguno que tenga alas, así podría yo tal vez atribuirle existencia a Dios, aunque no hubiera ningún Dios que existiera. Por el contrario, lo que hay aquí es un sofismo oculto bajo la apariencia de esta objeción, porque del hecho de que yo no pueda concebir una montaña sin valle, no se sigue que haya en el mundo alguna montaña o algún valle, sino únicamente que la montaña y el valle, ya sea que se den o no se den, no pueden de ninguna manera separarse una del otro. Mientras que por el solo hecho de que yo no pueda concebir a Dios sin existencia, se sigue que la existencia es inseparable de él, y que por lo tanto existe en verdad. No es que el pensamiento pueda hacer que ello sea de esta manera y que le imponga a las cosas alguna necesidad, sino por el contrario, porque la necesidad de la cosa misma, saber la existencia de Dios, determina mi pensamiento a concebirlo de esa manera, porque no está en mi libertad. Miren, no está en mi libertad concebir un Dios sin existencia. Es decir, un ser soberanamente perfecto sin una soberana perfección. Así como soy libre para imaginar un caballo sin alas o con alas. Si en el ámbito de la imaginación yo soy libre para imaginar y recrear, pero la idea de Dios no es una idea de la imaginación, no es una idea facticia, es una idea innata que tiene una naturaleza invariable y eterna. No la puedo estar recreando, modificando, ¿no? Entonces lo que está diciendo Descartes es que si yo capto la esencia de Dios, que es o que consiste en que es un ser soberanamente perfecto, no puedo negar la existencia a Dios. ¿Cómo le voy a negar algo a un ser que por esencia es soberanamente perfecto? Si es soberanamente perfecto por esencia, no carece de nada. Por lo tanto, no carece de existencia. Tiene que existir necesariamente. Este tipo de argumento se denomina argumento ontológico. Un ratito.
Este tipo de argumento se le llama ontológico y como ustedes pueden darse cuenta, se diferencia de los de la tercera meditación porque no tiene una estructura causal. No se trata de mostrar que Dios existe como causa de algo, que es lo que sí ocurría en la tercera meditación. Se buscaba demostrar que Dios existe o como causa de la idea de Dios que está en mí o como causa de mi propia existencia. Acá no. Acá la idea no es que Dios es causa de algún tipo de efecto, sino un argumento analítico que, tomando en cuenta la esencia de Dios, concluye que es una necesidad afirmar su existencia. Porque por esencia es un ser que tiene todas las perfecciones, no carece de nada. Por lo tanto, tiene que existir. ¿Qué ocurriría si no existiera? O si decimos que no existe. Estaríamos diciendo que el ser que tiene todas las perfecciones carece de existencia. ¿Qué significa carecer de existencia? No ser. ¿Y cómo el no ser va a tener todas las perfecciones? Estaría incurriendo en una contradicción, ¿no? Estaría incurriendo en una imperfección, ¿no? En una contradicción. Y yo no soy libre para pensar en la no existencia de Dios. Es decir, así como no soy libre para pensar que un triángulo no tenga digamos, sus ángulos no sumen 180 grados, ¿no? No soy libre para pensar en una montaña sin valle, simplemente es imposible, ¿no? Estaría cayendo en contradicciones, ¿no? Y no debe decirse aquí que en verdad es necesario que confiese que Dios existe una vez que he supuesto que posee toda clase de perfecciones, puesto que la existencia es una de ellas, pero que, en efecto, mi primera suposición no era necesaria. Así como no es necesario pensar que todas las figuras de 4 lados puedan inscribirse en el círculo, pero que si se supone que tengo este pensamiento, me veo obligado a confesar que el rombo se puede inscribir en el círculo, puesto que es una figura de 4 lados, y así me vería obligado a confesar una cosa falsa. No se debe, digo yo, alegar esto, porque aunque no sea necesario que alguna vez yo caiga en el pensamiento de Dios, sin embargo, siempre que me sucede pensar en un ser primero y soberano, y sacar, por decirlo así, su idea del tesoro de mi espíritu, es necesario que le atribuya toda clase de perfecciones, aunque no llegue a entenderla, a enumerarlas todas y a fijar mi atención sobre cada una de ellas en particular. Y esta necesidad es suficiente para hacerme concluir, después que le he reconocido que la existencia es una perfección, que ese ser primero y soberano existe verdaderamente. Así como no es necesario que yo imagine alguna vez un triángulo, pero cada vez que quiera considerar una figura rectilínea compuesta únicamente de 3 ángulos, es absolutamente necesario que le atribuya todas las cosas que sirven para concluir que sus 3 ángulos no son mayores que 2 rectos. Aunque tal vez entonces no considere esto en particular, pero cuando examino cuáles figuras son capaces de ser inscritas en el círculo, no es necesario de ninguna manera que piense que todas las figuras de 4 lados son de ese número.
Por el contrario, ni siquiera puedo imaginar que esto sea mientras yo no acepte recibir en mi pensamiento, sino lo que pueda concebir clara y distintamente. Y por consiguiente, hay una gran diferencia entre las falsas suposiciones, como esta, y las verdaderas ideas que han nacido conmigo. Ahí está la referencia al ignatismo. De las cuales la primera y la principal es la de Dios. ¿Por qué la idea de Dios es la primera y la principal? Pregunta del examen final. ¿Cómo, profesor? ¿Puede repetir la pregunta? Claro, acá lo que dice Descartes es, por consiguiente, hay una gran diferencia entre las falsas suposiciones, como esta, y las verdaderas ideas que han nacido conmigo, de las cuales la primera y principal es la de Dios. Él habla de ideas. Un minutito. Sí, decía que acá hay una referencia a las ideas innatas, ¿no? Decir ideas que han nacido conmigo, eso es hablar de ideas innatas. Pero él dice que de esas ideas innatas, la primera y principal es la de Dios. ¿Por qué la idea de Dios, que es innata, es la primera y principal de ellas? ¿Por qué creen ustedes? ¿Aló? Ahí yo recuerdo que en anteriores meditaciones, o sea, él pone a Dios como la fuente de verdad, si no me equivoco. Entonces, si Dios es la máxima fuente de verdad, pues resultaría ser la innata por excelencia. Aunque bueno,
o sea, hay que considerar que él usaba a Dios como una excusa, porque más bien él consideraba que o sea, que las únicas ideas claras y distintas eran las matemáticas. ¿Utilizaba a Dios como excusa? ¿Cómo es eso? Me preocupa, eso me suena. Terrible, profesor, ya fue. Ya. No, no, creo que se ha confundido de curso. Imperdonable. No, no, profesor, pero, o sea, no es un secreto que Descartes tuvo que usar lenguaje escolástico para hablar de lo que él creía. Él tuvo que usar bastante de... Ya, No, demasiado. ya. Está empeorando su situación. La situación está empeorando. Bueno, la ventaja es que este curso se va a seguir dictando durante muchos años. Aunque, en verdad, en otras universidades los seminarios no tienen nombre. Hay seminario de moderna, simplemente, ¿no? Sin nombre. Acá le ponen a los seminarios nombres. Pero yo me acuerdo que en el seminario de moderna que dictaban en mi tiempo en la Católica, en realidad el tema dependía del profesor, ¿no? En una ocasión hacía Kant, en otra ocasión Descartes, en otra ocasión Hume, ¿no? Igual en medieval, Bacigalupo, que ustedes lo conocieron el año pasado con motivo de su libro, justamente él fue creciendo intelectualmente porque aprovechaba los seminarios para dictar diferentes temas en diferentes años, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda una época se dedicó a San Anselmo, otro tiempo se dedicó a Ockham, otro tiempo se dedicó a Pedro Abelardo, ¿no? Entonces le permitió ir investigando diferentes temas a lo largo de varias décadas que han concluido en el libro que ustedes conocen, ¿no? O que a cuya presentación ustedes asistieron, ¿no? Mira, Erlis, yo sé que en filo todo se puede discutir, pero no es tan sencillo, no es tan evidente que Descartes utilice el lenguaje escolástico por una cuestión estratégica, ¿no? Yo creo que él es un hombre de su época, ¿no? Una época de tránsito. Es cierto, es una época en que emerge la ciencia moderna, pero también es cierto que todavía está presente el pensamiento escolástico. Y eso lo hace interesante. Es un autor de una época de tránsito y la formación que él ha recibido es escolástica. No podríamos esperar que él se despercuda, digamos, completamente de las categorías escolásticas. Lo que hace es resignificar algunos términos, utilizar un lenguaje que lo vincula a la escolástica, pero teniendo otros propósitos, mirando ese mundo en ebullición que va cambiando y que va viendo el nacimiento de la ciencia moderna. Pero yo no creo que Descartes deliberadamente utilice el lenguaje escolástico para que no lo molesten, ¿no? Es un autor del siglo XVII, de la primera mitad del siglo XVII. Y hay otros autores que también utilizan un lenguaje que tiene que ver con la tradición, ¿no? Porque si no tendríamos que decir que todos ellos deliberadamente utilizaron categorías por una cuestión estratégica. Por ejemplo, un Spinoza. Su libro comienza con Dios, ¿no?
¿Sería factible decir que Spinoza comienza su libro La ética con Dios por una cuestión estratégica? No, no. Entonces, esas lecturas habría que revisarlas, ¿no? Pero bueno, yo creo que de las ideas innatas, la idea de Dios es la primera y principal. Esta es una interpretación, obviamente, porque creo yo que es una idea fundamental para que el cogito se autoperciba a sí mismo como un ser finito. Yo puedo tener muchas ideas innatas, ¿no? La idea de triángulo, la idea de cuerpo como res extensa, etcétera. Pero la idea de Dios es la idea de un ser perfecto e infinito. Es como la idea que me permite a mí, por contraste, reconocerme, autopercibirme como un ser finito, limitado. Ah, claro, en ese caso sí, porque es cierto, Descartes para demostrar su finitud dice que la única forma de que él pueda, ¿cómo decir?, concebir la idea de infinito es porque alguien le ha tenido que poner de antemano esa idea. O sea, él no, es porque, o sea, si él es una consecuencia y esa consecuencia es que alguien se lo ha puesto ahí, o esa idea es una consecuencia que alguien se lo ha puesto ahí. Voy a utilizar un término que es más contemporáneo, ¿no? Pero es algo así como entre contemporáneo y con cierto tufo kantiano, ¿no? La condición de posibilidad para que el yo se autocomprenda como finito es que tenga la idea innata de infinitud y perfección, que como dice Descartes, es una idea anterior. Él, en la tercera meditación, dice que la idea de infinitud y perfección es anterior a la idea de finitud. Distinto a lo que dice Hume más adelante, ¿no? ¿Y por qué Descartes dice que es anterior? Porque para él la idea de infinitud y perfección antecede y es condición de posibilidad para que yo me reconozca como un ser finito. Solo teniendo, no sé si el término cabe, en el horizonte, la idea de infinitud, de perfección, yo puedo cobrar conciencia de mi propio ser como un ser finito. Porque decir que soy finito significa decir no soy infinito. Decir que soy imperfecto significa decir que no soy perfecto. Pero para decir que no soy ni perfecto ni infinito, tengo que tener esa idea previamente, porque es la base para que yo pueda auto reconocerme en esos términos. Y en Descartes es fundamental no solamente decir existo, sino reconocer mi finitud, ¿no? Una finitud que requiere de un garante, una finitud que requiere de un sostén ontológico. Por eso es que a mí me parece que Descartes, y lo he dicho varias veces, es un autor que todavía no podemos calificar de moderno en el sentido que lo haríamos respecto a Hume o a Kant.
¿A qué me refiero? Que hablar del sujeto como principio en un sentido fuerte no cabe. Porque si yo tomo en serio el concepto de principio, principio en un sentido estricto es aquello que no depende de nada, en ningún sentido, y de lo cual todo lo demás depende. Que es un poco la idea de principio que inclusive está al comienzo de la filosofía, ¿no? El principio que buscaron los primeros filósofos no se explica a partir de otra cosa. Justamente porque es principio, no hay nada que le resulte anterior, no hay nada previo a partir de lo cual se puede explicar. Pero a partir de ese principio, sí se explica lo restante. ¿Hasta qué punto el cogito es principio en un sentido estricto y fuerte? ¿Yo puedo a partir del cogito explicar todo lo demás? No. Ni siquiera el cogito puede explicar a partir de sí mismo la idea de Dios que tiene en sí. Porque según Descartes, la idea de Dios lo sobrepasa. Porque la idea de Dios es la idea de un ser infinito, perfecto. Y el cogito, que es imperfecto y finito, no podría ser la causa de una realidad mayor. De la misma idea de Dios que está en el cogito, lo sobrepasa el cogito. Y según Descartes exige que busquemos la explicación fuera del cogito. Y que terminemos diciendo, la causa de esta idea en mi mente es el mismo Dios. Pero además, el cogito requiere de ese Dios como garante. Porque el cogito solo tiene evidencia o certeza respecto a lo que intuye de manera directa. Pero como no se puede quedar todo el tiempo intuyendo unas cuantas verdades, tiene que avanzar en el conocimiento, requiere de un garante que le dé seguridad de que aquello que alguna vez captó de manera clara y distinta por su inmediatez, sigue siendo verdadero, aunque ya no lo tenga presente. Y en la tercera meditación, además el cogito es dependiente de Dios ontológicamente. En la segunda prueba que hemos visto, Dios aparece como el que ha creado al cogito y lo conserva en su ser a través del tiempo. Es causa de la existencia y conservación del cogito. Entonces, en ningún sentido ese cogito es totalmente autosuficiente. Explicar su continuidad en el tiempo exige buscar una explicación fuera. Darle garantía a su conocimiento, que ya no está presente, requiere buscar afuera. Inclusive explicar una de sus ideas, la idea de Dios, requiere ir fuera del cogito. Entonces no es que el cogito sea el principio en sentido estricto, a partir de lo cual todo lo demás se explica. No es un cogito o no es un principio totalmente autosuficiente. Entonces, esa lectura de la modernidad, de que Descartes comienza esta época porque pone al yo como principio de todo lo restante, hay que matizarla. Es la lectura que viene de Hegel, que viene del mismo Heidegger. Es una lectura que también a su manera resalta a Husserl, ¿no? Aunque lamenta que no se quede en el sujeto, destaca y valora que haya sido la subjetividad lo que ha colocado en un lugar importante, aunque luego equivocándose al objetivarla, ¿no? Pero en los textos,
el cogito es insuficiente para fundamentar la ciencia. Y por eso es que la tercera meditación es fundamental. No porque esté cuidándose de la Inquisición, ¿no? Sino que es fundamental como alternativa frente a un yo que no es suficiente para dar cumplimiento al proyecto de fundamentación del conocimiento. Gradualmente, más adelante se va a ir afirmando la subjetividad y adquiriendo ese protagonismo y autonomía que encontramos en Hume y sobre todo en Kant. En Kant sí tenemos un sujeto que no necesita de nada externo para explicar su conocimiento, porque el mismo yo es portador de estructuras que dan cuenta de cómo conocemos. Entonces no necesitas de un garante, no necesitas de salirte de la subjetividad, ¿no? Y en ética igual. La ética de Kant no recurre a ninguna instancia externa, sino a las leyes de la propia razón, a las cuales tiene que ajustarse la voluntad a la hora de actuar, ¿no? Entonces no se apela a algo externo. Entonces ahí ya tenemos una subjetividad autónoma, con un protagonismo que todavía no logra tener en Descartes. Ahora, volviendo al punto, la idea de Dios, la idea, es innata y es condición de posibilidad para que el yo pensante se reconozca desde un comienzo como un ser finito. Como dice la cuarta meditación, como un ser que participa en alguna medida de la nada, en tanto que reconoce que no es la plenitud del ser, es decir, que no es Dios. En tanto reconoce que no es el ser que tiene todas las perfecciones. Al contrario, es un ser que contrasta con aquel que reúne todas las perfecciones, que sería Dios, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no es cualquier idea innata, es una idea innata fundamental ligada a nuestra autocomprensión, al tipo de autoconciencia que alcanzamos, que tenemos y que nos permite digamos, captar nuestra limitación, nuestra finitud, ¿no? Porque en efecto reconozco que de muchas maneras, que esta idea no es algo imaginado o inventado, dependiente solo de mi pensamiento, sino que es la imagen de una naturaleza verdadera e inmutable. En primer lugar, porque no podría concebir otra cosa, sino a Dios solo, a cuya esencia le pertenezca la existencia con necesidad. Luego también porque no me es posible concebir dos o muchos dioses de la misma manera. Y habiendo puesto que haya ahora uno que existe, veo con claridad que es necesario que haya sido antes, desde toda la eternidad, y que sea eternamente en el porvenir. Y en fin, porque conozco una infinidad de otras cosas en Dios que no puedo ni disminuir ni cambiar en nada. Por lo tanto, disculpen, por lo demás, desde cualquier prueba o argumento que yo utilice, es necesario siempre volver a que únicamente las cosas que concibo clara y distintamente son las que tienen la fuerza para persuadirme por completo. Y aunque entre las cosas que concibo de esa manera hay en verdad algunas conocidas con evidencia por todos, y haya otras también que no son descubiertas sino por quienes las consideran de más cerca y las examinen con mayor exactitud, sin embargo, después de que han sido una vez descubiertas, no se las estima unas menos ciertas que las otras.
Como por ejemplo, en todo triángulo rectángulo que a primera vista no se muestre que el cuadrado de la base sea igual a los cuadrados de los otros dos lados, con tanta facilidad como es evidente que esa base se opone al ángulo mayor. Sin embargo, después de que esto ha sido reconocido, una vez se está tan persuadido de la verdad de lo uno como de lo otro. Y en lo que concierne a Dios, es cierto que si mi espíritu no estuviera prevenido por algunos prejuicios, ojo, y mi pensamiento no se hallara distraído por la presencia continua de las imágenes de cosas sensibles, no habría nada que yo conociera más pronto y con más facilidad que a él. Esto es loco, ¿no? Es decir, inclusive acá, miren lo que dice, y en lo que concierne a Dios, es cierto que si mi espíritu no estuviera prevenido por algunos prejuicios y mi pensamiento no se hallara distraído por la presencia continua de imágenes de cosas sensibles, no habría nada que yo conociera más pronto y con más facilidad que a él. Pregunto, ¿no habría nada, ni siquiera el cogito? Lo que impide un conocimiento claro de Dios que incluya su existencia es que yo tengo prejuicios y que además me distraen las imágenes que tienen que ver con los sentidos. Pero si yo estuviera liberado de prejuicios y mi mente separada de los sentidos y de las imágenes que provienen de ellos, nada podría conocer con más facilidad que no sea la existencia de Dios. Porque ¿hay acaso algo de suyo más claro y más evidente que pensar que hay un Dios? Es decir, un ser soberano y perfecto, en cuya idea únicamente la existencia necesaria o eterna está comprendida y que por consiguiente existe. Y aunque para concebir esta verdad, escuchen esto, y aunque para concebir esta verdad, la de la existencia de Dios, yo haya tenido necesidad de una gran aplicación de espíritu, ahora sin embargo, no solo me encuentro tan seguro de ella, como de todo aquello que me parece lo más cierto, sino que además de eso, noto que la certeza de todas las demás cosas depende de ella de manera tan absoluta que sin ese conocimiento resulta imposible poder saber nunca nada perfectamente. Miren la importancia que le da a Dios, ¿no? No como dicen por allí, por una cuestión de estrategia, no. Es decir, ha habido lecturas de Descartes que no han sido pues tan justas como con lo que estás diciendo, ¿no? Que pueden ser lecturas creativas, no cabe duda, ¿no? Pero aquí está claro, ¿no? Y aunque para concebir esta verdad yo haya tenido necesidad de una gran aplicación de espíritu, ahora, sin embargo, no solo me encuentro tan seguro de ella como de todo aquello que me parece lo más cierto, sino que además de eso, noto que la certeza de todas las demás cosas depende de ella de manera tan absoluta que sin ese conocimiento resulta imposible poder saber nunca nada perfectamente. Sí, es imposible el conocimiento perfecto de las demás cosas sin el conocimiento de la existencia de Dios. Ahora, cuando dice que la certeza de todas las demás cosas depende del conocimiento de la existencia de Dios de manera tan absoluta,
¿incluye o no incluye al cogito? ¿También el conocimiento del cogito depende de esta verdad? Yo creo que en cierto sentido sí. Porque si no, el conocimiento del cogito se quedaría, digamos, anclado a un momento determinado. Tendría que yo estar centrado todo el tiempo en el cogito para tener seguridad de mi existencia. Pues yo no puedo estar todo el tiempo centrado en una verdad, ¿no? Se supone que además a partir de ella debo avanzar vía deductiva. Entonces no todo el tiempo voy a tener esa experiencia presente. Necesito un garante de que aquello que percibí de forma clara y distinta en algún momento es verdadero en general. Es verdadero más allá de ese momento. Entonces acá es bien claro Descartes de darle centralidad a Dios dentro de un proyecto de fundamentación del conocimiento. Y el tema de fondo no es contextual, político, es un tema de temporalidad. Ese es el gran problema, la temporalidad del yo pensante. Porque el yo no puede estar todo el tiempo anclado a una verdad. Lo que pasa es que Descartes considera que la certeza está ligada al presente, está ligada a la evidencia. Mientras algo sea evidente y por lo tanto esté presente a tu mente, no hay manera de ponerlo en duda. Pero si tú quieres construir un sistema o desarrollar la ciencia, no puedes estar todo el tiempo ligado a las primeras verdades que has descubierto. Tienes que por deducción seguir avanzando. Y en algún momento lo que estuvo presente va a dejar de estarlo. Pero como has ligado la certeza al presente, a la evidencia, cuando algo deja de estar presente, nuevamente surge la duda, ¿no? Te requieres un garante. Un garante para que el yo pensante pueda seguir avanzando y la propia temporalidad de su pensamiento no sea ocasión para seguir alimentando dudas y no poder desarrollar la ciencia, ¿no? Ese es el tema de fondo. Porque aunque yo sea de tal naturaleza que desde el mismo momento que comprendo alguna cosa muy clara y distintamente, me veo naturalmente llevado a creer la verdadera, sin embargo, puesto que soy también de una naturaleza que no puede tener siempre el espíritu, miren, aquí está, justo, repito, porque aunque yo sea de tal naturaleza que desde el mismo momento en que comprendo alguna cosa muy clara y distintamente, me veo naturalmente llevado a creer la verdadera, sin embargo, puesto que soy también de una naturaleza tal que no puedo tener siempre el espíritu fijo en una misma cosa, y que con frecuencia me acuerdo de haber juzgado que algo era verdadero, cuando dejo de considerar las razones que me han obligado a juzgarlo tal, podría suceder que durante ese tiempo se me presentaran otras razones que con facilidad me hicieran cambiar de opinión si ignorara que había un Dios. Y así no tendría nunca de ninguna cosa una ciencia verdadera y cierta, sino solo vagas e inconstantes opiniones. Acá está el tema de la temporalidad mencionado. Y en función de eso, la importancia de Dios y del papel que tiene como garante de conocimiento que hace posible la construcción de la ciencia. Si no, me tendría que quedar atado a una verdad sin poder avanzar, ¿no? Como por ejemplo,
Cuando considero la naturaleza del triángulo, yo que soy un poco versado en geometría, conozco con evidencia que sus tres ángulos son iguales a dos rectos, y no me es posible no creerlo, mientras que aplico mi pensamiento a su demostración. Pero en el mismo momento en que lo retiro, aunque me acuerde de haberlo comprendido con claridad, puede suceder con facilidad que yo dude de su verdad, si ignoro que hay un Dios, porque puedo persuadirme de que he sido hecho de tal naturaleza que me puedo engañar con facilidad, aún en las cosas que creo comprender con la mayor evidencia y certeza, teniendo en cuenta, sobre todo, que me acuerdo de haber estimado con frecuencia muchas cosas como verdaderas y ciertas, que luego otras razones me han llevado a juzgar como absolutamente falsas. Pero después de que he reconocido que hay un Dios, todos concentrados, por favor, estas líneas son importantes, pero después de que he reconocido que hay un Dios, puesto que al mismo tiempo he reconocido también que todas las cosas dependen de Él, que no puede ser engañador, y que luego de esto he juzgado que todo lo que concibo con claridad y distinción no puede dejar de ser verdadero, aunque ya no lo tenga presente, ¿no? Aunque no piense más en las razones por las cuales he juzgado que esto es verdadero, con tal de que me recuerde haberlo comprendido clara y distintamente, no se me puede aportar ninguna razón en contrario que me lo haga poner otra vez en duda. Y así tengo una ciencia verdadera y cierta. Y esta misma ciencia se extiende también a todas las demás cosas que recuerdo haber demostrado en otra ocasión, como las verdades de la geometría y otras semejantes, porque ¿qué es lo que se me puede objetar para obligarme a ponerlas en duda? ¿Se me dirá acaso que mi naturaleza es tal que estoy muy sujeto a equivocarme, pero ya sé que no puedo engañarme en los juicios cuyas razones conozco con claridad? ¿Se me dirá acaso que en otro tiempo he tenido por verdaderas y ciertas muchas cosas que luego he reconocido que eran falsas? Pero a ninguna de esas cosas la había conocido clara y distintamente. ¿Podemos avanzar con el texto en la pantalla, Giancarlo? Pero ninguna de esas cosas la había conocido clara y distintamente. Y al no haber todavía esta regla por la cual me aseguro de la verdad, me había visto llevado a creerlas por razones que luego he reconocido que eran menos fuertes de lo que entonces me había imaginado. Entonces, ¿qué más se me podrá objetar? Tal vez que duermo, como yo mismo me lo objeté antes, o bien que todos los pensamientos que tengo ahora no son más verdaderos que las ensoñaciones que imaginamos cuando estamos dormidos. Y escuchen esto, pero aun cuando durmiera, todo lo que se presenta en mi espíritu con evidencia es absolutamente verdadero. Y reconozco así muy claramente que la certeza y la verdad de toda ciencia depende del solo conocimiento del verdadero Dios. Repito, y reconozco así muy claramente que la certeza y la verdad de toda ciencia depende del solo conocimiento del verdadero Dios. De manera que antes de que lo conociera,
no podía saber perfectamente ninguna otra cosa. Y ahora que lo conozco, tengo el medio para adquirir una ciencia perfecta con respecto a una infinidad de cosas, no solo de aquellas que están en él, sino también de las que pertenecen a la naturaleza corporal, en tanto que ellas pueden servir de objeto a las demostraciones de los geómetras, que no toman en consideración su existencia. Fin de la quinta meditación. Interesante, ¿eh? Muy interesante la quinta meditación. La he disfrutado, una vez más reafirmando pasajes que me parecen claves, ¿no? Claves para esta lectura matizada de Descartes, que no ceda fácilmente a la lectura canónica, influidas, ¿no?, por las historiografías de Hegel o de Heidegger, ¿no? En fin, hasta aquí llegamos el día de hoy con la quinta meditación. Bueno, el día sábado haremos una virtual para terminar con la sexta. ¿Qué dices, Tulio? ¿Qué dicen los demás? Sí, buenas tardes, chicos. Les comunico de que justamente como he tenido algunos problemas de red y justamente le he grabado en dos partes la clase. Justamente se lo quería comunicarle para que no se molesten por levantar la mano. No estoy avisando de que justamente voy a subir las dos partes. Cada uno dura 1 hora con 40 minutos. Muy bien, muy bien, Tulio. Profesor, yo tengo una consulta. Erlis. Sí, lo que pasa es que se acuerda que me retiré, pues bueno, ya estoy libre y quería saber si la mesa que me tocaba, porque dice que me estaban buscando y yo no podía contestar. Dígame. Nosotros hemos separado para el evento el auditorio 4, 5 y 6 de julio. Ajá. Pero 4, 5 y 6